Bien, entonces, hemos dicho, estamos hablando de las proteínas y que las proteínas están conformadas por aminoácidos y que la unión de los aminoácidos mediante enlaces peptídicos es lo que va a conformar un polipéptido y a su vez una proteína. Sin embargo, los ribosomas necesitan tener una orientación, una plantilla, un molde que les indique cuál es la secuencia en la que los aminoácidos van a ser organizados y unidos. Y esa información proviene de una molécula o una secuencia de ARN mensajero, y a su vez la información del ARN mensajero proviene de la molécula del ADN. Entonces, esto que estamos viendo aquí, 1, 2 y 3, ADN, ARN y proteínas, es el orden, es la dirección en la que ocurre el flujo de la información en los seres vivos. La información parte de la molécula de ADN, se transcribe a la molécula de ARN y se traduce al lenguaje de las proteínas. Esta información es súper, hiper importante, pero es una información súper sencilla. Repetimos. Nosotros comenzamos hablando de las proteínas y de la importancia que tienen, y todavía nos falta mucho por conocer sobre las proteínas, porque básicamente lo que hemos estado hablando es de las características en términos generales a nivel estructural, cómo se sintetizan en términos de lo que es la condensación, pero realmente de las proteínas como tal, a nivel de su diversidad en términos funcionales, todavía no hemos llegado. Sin embargo, es necesario que nosotros entendamos de qué forma las proteínas, de dónde la información para que estas proteínas, que son súper diversas, ocurre, de qué forma es que esto sucede. Entonces, estamos partiendo de la información que está contenida en la molécula de ADN. Hace un rato hablamos de que los ácidos nucleicos son moléculas cuya función principal es almacenar información y transferir información. Conocemos y sabemos que las células, tanto eucariotas como procariotas, tienen información en sus moléculas de ADN, ya sea ADN encapsulado en un núcleo, en una doble membrana nuclear en las células eucariotas, o en el nucleoide en el caso de las células procariotas. Es decir, que y sabemos que la información contenida en el ADN sirve para orientar los procesos y para fabricar moléculas, sustancias, etcétera. Es decir, la información en el ADN es como si fuese la información que dicta un director, un presidente. Por eso nosotros asociamos, en el caso de las células eucariotas, el núcleo con el que dirige y el rector, precisamente porque en su interior se encuentra la molécula de información que es el ADN. ¿Qué sucede? Este círculo que vemos aquí, lo que quiere decir, este semicírculo, lo que indica es que el ADN se replica y que esta información, aunque no está detallado aquí, nosotros sabemos que se replica con el propósito de que las células descendientes pues contengan las mismas instrucciones que tiene la célula progenitora. Esto que nosotros vemos aquí, el flujo de la información, es lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular: ADN, ARN, proteínas. Entonces, continuando, este ADN no solamente es importante e indispensable porque va a ser heredado en la descendencia de estas células, sino que a partir de la información del ADN es que
pues se va a transcribir las instrucciones en un lenguaje diferente, no es un lenguaje diferente porque el ARN es ácido nucleico también, pero recuerden que esta información que está aquí, en el caso de las células eucariotas, que es la que estamos trabajando, pues está contenida en el núcleo y esta información no sale del núcleo. Por lo tanto, necesitamos una molécula que permita que esta información llegue a los ribosomas para que pueda ser utilizada como plantilla para la fabricación de proteínas. Para esos fines, entonces, vamos a obtener a partir de un proceso que se llama transcripción o síntesis de ARN, una molécula de ARN a partir de la información del ADN que va a ocurrir en el caso de las células eucariotas en el núcleo. Se transcribe el ADN en ARN y este ARN mensajero va pues a viajar desde el núcleo hasta los ribosomas para dar o llevar el mensaje, la información en su molécula, en su secuencia para la síntesis de proteínas. Vamos a verlo aquí rapidito. Tenemos aquí en azul esta molécula, una doble hélice representando el ADN y de colores diferentes genes que codifican diferentes proteínas. Recordemos que el gen se define como una secuencia de ADN que contiene información para la síntesis de una proteína o de un ARN o de una proteína. Entonces vemos aquí en azul oscuro un gen, el gen número 1. En colores azulitos claros lo que estamos viendo son secuencias no codificantes. Azul oscuro, gen número 1, y si ustedes ven aquí hay un pequeño un cuadradito representando esto que estamos aquí. Miren, este cuadradito está enmarcando esta línea azul, se le hace un zoom y vemos con esta flecha que esta tira azul lo que está representando es este segmento de ADN, esta cadena de esa doble hélice, entonces la ponemos aquí abierta. Vemos la dirección, ahora mismo eso no nos interesa, y cada letra representa un nucleótido. ¿Okay? Entonces, a partir de este template o de esta plantilla o de este molde, una enzima denominada ARN, está entrando gente esta hora todavía, ARN polimerasa a partir de una hebra de ADN va a sintetizar una hebra de ARN. En su momento vamos a hablar de las particularidades de la transcripción, de todas las enzimas que participan. Ahora mismo lo que nos importa es tener claro que a partir de la información de esta hebra, de esta secuencia de nucleótidos de la cadena azul de ADN, se fabrica o se sintetiza una cadena de ARN mensajero, mírenlo aquí, mediante el proceso denominado transcripción. Y tenemos en rosadito una secuencia de ARN mensajero. Por último, este ARN mensajero llega al ribosoma donde es traducida la información del lenguaje de los ácidos nucleicos al lenguaje de las proteínas mediante el proceso de traducción o síntesis de proteínas que ocurre en los ribosomas. Y veamos y prestemos atención a algo muy interesante. Estamos viendo que cada 3 nucleótidos de ARN forma una unidad denominada codón y que cada codón equivale a un aminoácido. Es decir, que la información que tiene el triplete que conforma el codón es la que me indica cuál es el aminoácido que va a ser colocado en esta posición. Importante. Vemos otro triplete, otro codón formado por UUU, y esta información que está aquí es la que me indica, es la que le indica al ribosoma cuál es el aminoácido que va a colocarse en esta secuencia. Y así sucesivamente es que va ocurriendo este proceso.
los aminoácidos son llevados al ribosoma por otra molécula que es el ARN de transferencia, el cual tiene en un extremo el aminoácido y en el otro extremo el anticodón. Pero no se mortifiquen por eso, porque nosotros vamos a ver transcripción y traducción en su momento. Ahora bien, aquellos estudiantes que tuvieron el privilegio de participar en la evaluación se dieron cuenta de que esta información, que en muchos momentos parece como poco amigable, es lo que les permite a usted entender, pues estoy buscando, pero no lo veo. Le permite a usted entender de qué forma cuando un virus secuestra una célula, como él no tiene ribosomas y él no tiene una serie de elementos que necesita para poder sintetizar sus proteínas, él necesita de la maquinaria celular y la secuestra para poder fabricar sus proteínas, para poder pues, llevar a cabo sus procesos. Entonces, aquellos estudiantes que estuvieron pues en su evaluación trabajando con el tema de coronavirus y tuvieron que pues entender el mecanismo mediante el cual no solo invade las células, sino de qué forma el virus puede pues replicarse en el interior de la célula y generar nuevas entidades virales que van a su vez a invadir nuevas células, es basado en este principio. Básicamente lo que tiene que ver con la transcripción de la información y la traducción, y luego pues otros procesos que vamos a conocer más adelante. No sé por qué no tengo acceso, no me da el acceso a continuar. No entiendo por qué. Vamos a ver. Está sucediendo algo que no había sucedido. Puede cambiarla dándole a la flechita en el teclado de adelante a atrás. Yo estoy buscando la flechita para adelante y para atrás y no la encuentro. Vamos a ver si yo necesito seguir a la próxima. Bien, ya comenzó nuestra cuenta regresiva. Esta información, ok, ya apareció. Ok. Básicamente aquí habla de que todos los organismos utilizan el mismo código genético. Es común a todos los seres vivos, el código genético es universal. Pero cuando nosotros, reitero, estemos en traducción, entonces vamos a entrar en mayores detalles. Aquí tenemos lo que yo les decía, que las proteínas pueden estar conformadas por diferentes números de polipéptidos, por 1, por 2, por 3 o por 4. Aquí tenemos ejemplos de cada caso. ¿Ok? Tenemos aquí la lisosima. Ok. Tenemos la lisosima, la integrina, el colágeno y la hemoglobina. Cada una conformadas por la lisosina por un polipéptido. Es una enzima que tiene que ver, que está asociada con pues, las secreciones asociadas con las lágrimas, y pues su trabajo tiene que ver con la destrucción de algunas bacterias. La integrina, que vamos a conocer bien cuando estemos trabajando con membrana, con matriz extracelular, tiene que ver con conexiones, es una proteína asociada con conexiones dentro y fuera de la célula. El colágeno, pues una proteína muy importante en la matriz extracelular que tiene que ver con tensión y resistencia. Y la hemoglobina, una proteína de transporte, por solo mencionar 4 tipos de proteínas diferentes. Entonces lo que estamos viendo, aquí estamos viendo la estructura de la lisosima formada por un polipéptido. Aquí estamos viendo la integrina formada por 2 péptidos, el moradito y el amarillito, lo que representa son los colores de los péptidos. Aquí estamos viendo el colágeno formado por 3 polipéptidos diferentes. Aquí están representados. Y por último tenemos la hemoglobina formada por 4 polipéptidos diferentes.
Básicamente en esta imagen lo que queremos es representar las diferentes estructuras. Por ejemplo, las proteínas tienen una estructura primaria que es lineal, que está formada por la secuencia de aminoácidos. Una estructura secundaria que se forma a partir de las interacciones de los puentes de hidrógeno que se forman entre los aminoácidos. Vamos a tener una alfa hélix y una hoja beta plegada. Tenemos una estructura terciaria que todavía, donde ocurren más interacciones, van a ocurrir interacciones entre los grupos R de los aminoácidos y va a generar un mayor plegamiento. Recordemos que las proteínas, la función de las proteínas está dada en su estructura. Entonces, estos diferentes niveles de plegamiento que ocurren son indispensables para que las proteínas puedan llevar a cabo su función. Por último, la estructura cuaternaria está dada por la interacción de los diferentes polipéptidos. En el caso, por ejemplo, de la hemoglobina, que es el ejemplo más, yo diría que interesante, estamos viendo cómo los 4 polipéptidos, cada nudo, por decirlo así, de esto, es una estructura terciaria de un polipéptido. Y estos 4 polipéptidos se integran y conforman la estructura cuaternaria que le permite a la hemoglobina transportar el oxígeno. Aquí estamos viendo las cadenas beta y las cadenas alfa, y estas imágenes que ustedes ven aquí con un punto rojo se llaman grupo hemo y contienen hierro, y estos son los sitios de unión del oxígeno para ser transportado. ¿Okay? Entonces, aquí básicamente habla de los tipos de proteínas en cuanto a si son fibrosas, como el caso del colágeno, o si son globulares, como el caso de la hemoglobina como tal. Y aquí vamos a entrar pues a una importante gama de funciones de las proteínas, y nosotros no vamos a usar este tiempito, nos quedan unos pocos minutos y lo que queremos básicamente es de forma bastante rápida. Recuerden que al principio hablamos de que las proteínas tienen una variedad, una diversidad de funciones, y aquí estamos observándolo. Función enzimática, trabajando en la catálisis de algunas reacciones metabólicas, contracción muscular como lo es la actina y la miosina, proteínas que forman parte del citoesqueleto como lo que son la tubulina, que es la subunidad que conforma los microtúbulos, coagulación de la sangre, los factores de coagulación, transporte de nutrientes y gases, como es el caso de la hemoglobina que transporta gases. Vamos a continuar. Ok. Transporte de membrana. Vamos a conocer cuando estemos estudiando las membranas, muchas proteínas que van a permitir el transporte, el paso de diferentes sustancias a través de la membrana celular. Proteínas que tienen función hormonal, como es el caso de la insulina, proteínas que tienen función de inmunidad, como es el caso de las inmunoglobulinas, etc. Aquí entonces, de aquí en adelante, lo que la presentación tiene son informaciones un poco más detalladas de un grupo de las proteínas que hemos mencionado. Básicamente vamos a detallar la rubisco, la insulina, la inmunoglobulina, la rhodopsina, el colágeno y la seda de araña como ejemplo de las funciones de las proteínas. Pero eso yo se lo dejo a ustedes para que ustedes revisen
la presentación y puedan revisar pues la función que llevan a cabo cada una de estas proteínas. Me gustaría pues dejar hasta aquí esta parte y dar el paso a algunas preguntas si ustedes quieren para pues nos queda muy poquito tiempo, casi menos de 2 minutos, prácticamente 2 minutos, entonces quisiéramos saber si ustedes tienen alguna inquietud.